Gracias, amigo, por estar con nosotros en un encuentro, bueno, difícil en tiempo de coronavirus. Jamás uno pudo imaginar que esto iba a llegar a tales niveles. Bueno, más o menos lo habíamos señalado al empezar esto, una predicción cualitativa. Los que iban a sufrir más serían aquellos habitantes de los países sin ciencia y tecnología. No hay que ser el adivino para imaginar eso, pero en fin, ya estamos viviendo la situación. Sin embargo, en estos países como el Perú, hay científicos, ingenieros que con su conocimiento, que debió haber sido mucho mejor apoyado antes para evitar problemas, sin embargo, siguen batallando, buscando soluciones, cada uno con su disciplina, porque se sabe que este tema del coronavirus, esta pandemia, debe ser atacado de manera interdisciplinaria. Al principio no se comprendía esto, solamente se convocaba a médicos, que también por supuesto son importantes, pero en la lucha están físicos, biólogos, matemáticos, ingenieros, etcétera, etcétera. Y en este caso estamos con Mirko Simic, que es físico de profesión, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, pero también es biólogo por la Universidad de Cayetano Heredia, y también ha estado en diversos países, institutos internacionales, un poco aplicando ambas cosas, la física y la biología, para resolver problemas. Tiene innumerables premios, un gran innovador. Por eso, gracias Mirko por aceptar esta entrevista. Gracias a ti, Modesto. Es un gusto siempre estar en tu programa y en estas circunstancias en especial que, como bien dices, nos sorprende a todos. Es primera vez en la historia de la humanidad que se ve una infección viral tan contagiosa como esta, que ha puesto pues en vilo a toda la humanidad prácticamente, ¿no? Cierto, bueno, eh, tú dices que no era previsto este tema, es imprevisto, sin embargo, en realidad nosotros estábamos preocupados desde hace ya buen tiempo del tema, porque la Organización Mundial de la Salud ya se había dado cuenta desde enero que fue comunicado. Supongo que también había sido comunicado a los países del mundo, ¿no? Lo que pasa es que en nuestro país no se da importancia a las noticias científicas. Eso me parece que hay que hacerlo notar para que no se vuelva a repetir este desdén por el conocimiento científico. ¿Tú tienes una opinión al respecto? Comparto lo que dijiste hace un momento, ¿no? Los países que tienen una ciencia y tecnología buena, óptima, ¿no? Adecuada, son los que estamos viendo, están llevando mejor la situación. Así es. Eh, en circunstancias como estas, cuando una sociedad es aquejada por una amenaza, finalmente el problema es nuestro y las soluciones tienen que venir de nosotros también. No vamos a esperar que vengan soluciones importadas de fuera. A veces porque nuestro problema es tan particular y la solución no existe ni siquiera afuera, o a Claro. veces, como ahora, que el problema aqueja a todo el mundo y cada quien tiene que cuidarse y proveer el mejor cuidado a su población. Como tú dices, acá en el Perú, la comunidad científica se ha puesto de pie, puedo dar fe de eso, en diferentes campos, desde la construcción de ventiladores mecánicos, el desarrollo de nuevas metodologías para diagnosticar, buscar una vacuna, en fin, métodos de desinfección. Se ve una importante participación de la comunidad científica, hay muchos foros
grupos de trabajo en donde las fronteras institucionales ya no existen, todos se apoyan con todos y eso refleja que el investigador, el científico, tiene una capacidad importante para buscar una solución. Necesita solamente las oportunidades y el apoyo para eso. Bueno, te decía que hay una parte que tenemos que pensar de ahora en adelante. Tú sabes, nosotros estamos en el semillero científico CEPRESID. Sí, somos poquitos, pero siempre estamos atentos a las noticias. Quiero compartirte una pantalla aquí. Vamos a ver. Notas ahí esta noticia, la publicamos el 4 de febrero, ¿no? Del 20, donde nos dimos cuenta que la cosa era seria y que todo el mundo tenía que estar preparado. Y decidimos cerrar el CEPRESIT a partir del 1 de marzo, pasarnos a online a partir de marzo. Una cosa que me preocupaba era cómo el gobierno estaba o no informado, por qué no tomaba esta decisión de más temprano, porque si hubiera tomado el 1 de marzo tal vez otra hubiera sido la situación. ¿Tienes una idea tú que estás cerca de las autoridades científicas de este campo? ¿Por qué el gobierno tomó rápida una decisión a tiempo? Yo no diría que el gobierno tomó una decisión fuera de tiempo. Se veía que muchos países estaban más o menos sincronizados en sus medidas. Creo yo que hubo la confianza de que el problema se contenía en China, en Wuhan, y eso iba a terminar ahí, hasta que la cosa, el problema se expande a Europa, Italia se genera en un foco expansivo muy potente, y yo veía que en esos días la gente, los peruanos regresaban de Europa al Perú. Y eso fue el momento crítico, ¿no? En donde empezaron a llegar los primeros casos y todo se empezó a desencadenar. Yo no quisiera estar en los zapatos de una autoridad en esos momentos. Son muchos, creo yo, los aspectos que hay que tomar en cuenta para tomar una decisión y no deben ser nada fáciles. El hecho es que ya estamos, ya sucedió y no solo nos afectó a nosotros, sino a todo el mundo. No hay país que se salve. Y ahora el gran temor o la gran preocupación mundial es lo que pueda empezar a suceder en África, considerando que ellos son países mucho más débiles desde el punto de vista de atención de salud, salud pública en general. Y es el momento de buscar soluciones lo más rápidamente posible y, como tú dices, buscar trabajos interdisciplinarios para atacar el problema por la mayor cantidad de ángulos posibles. Bueno, entonces tú estás en las vacunas y un trabajo muy importante que es más o menos a mediano plazo, un año, 2 años. Tienes un equipo, ¿nos podrías un poco describir las disciplinas del equipo con el que estás trabajando? A ver, Modesto, nosotros desde nuestro laboratorio en Cayetano hemos tenido la oportunidad de colaborar con una empresa, Farbet, basada en Chincha, hace aproximadamente 8 años hasta la fecha. Esta empresa es muy innovadora, tiene una visión, diría yo, muy importante, casi única en el país. Sinceramente, no he podido encontrar otra equivalente de darle la importancia a la investigación, al hecho de que la inversión en investigación no da un retorno rápido, pero finalmente da un retorno a largo plazo. Y bueno, el doctor Manolo Fernández, el CEO de esta empresa, amigo mío ya de varios años, como te menciono, ha venido, él es veterinario de formación y esta empresa se dedica al desarrollo de vacunas veterinarias, especialmente la industria avícola y porcina.
Y en los últimos años han lidiado con grandes problemas, pero que no se conocen públicamente, de brotes epidémicos y enfermedades en pollos. Y para ello han tenido que luchar, desarrollar vacunas, secuenciar los genomas de los patógenos, entender sus mecanismos de infección más a fondo y buscar soluciones ad hoc a los problemas locales. Y uno de estos casos fue un virus, un coronavirus propiamente, pero aviar, que infecta pollos, el virus de bronquitis infecciosa, el cual fue contenido satisfactoriamente gracias a una vacuna que se desarrolló en Farvet. Bueno, así ha venido sucediendo en los últimos años, nosotros apoyando en los temas bioinformáticos y un mes antes de la decisión de inmovilización en el país, ya se había tomado la decisión de poner en práctica todo lo aprendido en el tema veterinario de desarrollo de vacunas para buscar desarrollar una vacuna para este SARS-CoV-2, dado que en ese momento ya se empezaba a conocer información valiosa como el genoma, las estructuras tridimensionales por cristalografía de su principal proteína que genera el proceso de infección, la proteína Spike S1, así como también un complejo cristalino de la proteína viral S1 con el receptor humano, de modo que ya se podía entender cómo es que desde el punto de vista estructural, energético, el virus se aproxima a la célula humana. Ese conocimiento permite tener el racional para poder hacer un diseño de un antígeno para el cual tú sospechas o hipotetizas que de despertar una respuesta inmune contra ese antígeno podrías estar bloqueando la infección. Esto era completamente razonable y razón de ello es que en este momento hay casi 70 grupos en el mundo buscando desarrollar una vacuna y por no decir todos, pero casi todos, con excepción de un par, apuntan al mismo antígeno viral, a la proteína S1 y al dominio de unión al receptor humano. De modo que la lógica biológica nos dice, ese es el camino, ahí hay que intervenir, hay que dirigir anticuerpos contra esa parte del virus para poder neutralizarlo y frenar su capacidad de infección. Ahora, lo que cambia dentro de todos los esfuerzos de vacunas es cómo se produce este antígeno, en qué condiciones, en qué células, qué tipo de adyuvante debe usarse y de qué manera se va a vehiculizar la vacuna. No hay que olvidar, Modesto, que una vacuna tiene tres componentes. Uno es el antígeno del virus, es decir, la parte del virus contra la cual queremos que el sistema inmunológico lo ataque. Segundo es la elección adecuada del adyuvante. Un adyuvante es una sustancia que estimula al sistema inmunológico, lo exacerba, de modo que cuando ve el antígeno, en este caso del virus, el sistema inmune tenga una capacidad de levantar una respuesta muy rápida y muy fuertemente. Y el tercer componente es la vehiculización, es decir, de qué manera haces llegar la formulación de la vacuna a las células humanas para que levanten la respuesta inmune. Puede ser una inmunización vía intramuscular, subcutánea, puede ser por vía nasal, intranasal, pueden ser vacunas de ADN, vacunas de ARN, proteínas recombinantes, etc. Nosotros estamos viendo por la opción de proteínas recombinantes, esta proteína S1 del virus, la cual la estamos produciendo en un cultivo de células de insecto. Y la razón fundamentalmente es por dos razones. Primero, las proteínas del virus necesitan tener una cubierta de carbohidratos. Esto ocurre de manera natural en la célula humana cuando el virus está replicándose. Esto se conoce como glicosilación. Sin los carbohidratos, las proteínas no tienen las mismas propiedades inmunogénicas o antigénicas.
De modo que se necesita que las proteínas producidas estén debidamente glicosiladas. Sucede que las células de insecto tienen capacidad de glicosilación, de modo que es una alternativa interesante. Y si bien el tipo de carbohidratos que las células de insecto incorpora a la proteína no son exactamente los mismos que lo incorpora una célula mamífera humana, eh, se ha visto que vacunas producidas en células de insecto combate muy bien infecciones tanto en pollos como en cerdos. Y es una variante que vale la pena probar. Es, si no me equivoco, la única vacuna dentro de los 70 esfuerzos que actualmente se vienen desarrollando que está buscando producir el antígeno en un cultivo de célula de insecto. Y la segunda razón por la cual se elige esto, sinceramente, es porque en Farbet este sistema de expresión ya está montado. Es muy eficiente y se viene llevando a cabo con una instrumentación de primer nivel. Bioreactores que tienen sistemas de único uso, todos son bolsas selladas, certificadas, incluso certificación para producción de vacunas humanas propiamente, de modo que no hay opción de contaminación o cualquier otro problema de seguridad que podamos sospechar que tenga una vacuna producida en esta planta. Y bueno, esa es un poco la historia. En estos momentos están ya empezando a llegar los insumos para poder producir esta vacuna en el cultivo de células de insectos. Se necesita usar un baculovirus. Es un virus que solo infecta a los insectos, a aproximadamente 200 tipos de insectos. Y bueno, en particular a esta línea celular que se está usando y que crece en suspensión. Entonces el baculovirus ha sido genéticamente modificado para poder llevar dentro de su genoma el gen que va a codificar al antígeno del virus, es decir, a la vacuna propiamente. Esto fue diseñado bioinformáticamente en un primer instante a partir de la secuencia del genoma del virus que ya se conoce. En este momento hay más de 3.000 genomas públicos, incluyendo un genoma peruano. Y a partir de esa información es que se identifica qué porción es la importante. Esto de la mano con un análisis estructural de cómo luce la proteína S1 y el dominio estructural RBD, el cual, por suerte, es un dominio que tiene un plegamiento independiente del resto. De modo que una variante para explorar como vacuna es el dominio RBD solo. A ver si lo trato de explicar de una manera más simple y esquemática, ¿no? Si mi cuerpo es el virus propiamente, digamos, el glóbulo del virus, mi brazo sería la proteína S. Mi antebrazo muy cerca de mi muñeca sería el dominio S1 y mi mano sería el subdominio RBD, es decir, el subdominio, el conjunto de aminoácidos, más o menos 170 aminoácidos, que tiene un folding, un plegamiento independiente del resto, el cual reconoce y agarra fuertemente, hay una complementariedad geométrica y energética con el receptor ACE2 de la célula humana. Entonces el virus hace este contacto y este contacto induce un cambio conformacional en el receptor AC2 que se transmite a través de toda la proteína y genera una señal intracelular que le lleva a la célula a iniciar un proceso que se llama endocitosis, por el cual la membrana cambia su topología y atrapa al virus y lo mete dentro de la célula. Y una vez dentro de la célula, el virus empieza a replicarse y luego salen muchas copias para infectar otras células. Entonces, el camino de la vacuna es bloquear este reconocimiento que pueda hacer el dominio RBD de la proteína S1 del virus. ¿De qué manera?
solamente usamos este antígeno para inmunizar y esperamos que anticuerpos hiperinmunes reconozcan a esta mano del virus y se le peguen fuertemente, de modo que ya no tenga oportunidad de interactuar y reconocer al receptor AC2 de la célula humana. Esto es la capacidad neutralizante de los anticuerpos con el virus. Justamente antes de conversar contigo, antes de conectarnos, estaba leyendo un reciente trabajo de unos investigadores en China, en donde han demostrado que al inmunizar ratones solo con el subdominio RBD, han encontrado que los anticuerpos que se despiertan en estos ratones tienen capacidad de neutralizar al virus. De modo que creo yo que no solo nosotros, sino todos los grupos están yendo por buen camino y esperamos pues que no salga solo una, sino muchas vacunas que demuestren tener una funcionalidad. No hay que olvidarnos que son tantos miles de millones de personas que necesitan inmunizarse que si solo una compañía empezara a producir la vacuna, tardarían meses para poder cubrir la demanda mundial. Se necesita que sean muchos laboratorios los que trabajen en ello y la produzcan en simultáneo. Y esperamos tener la suerte de que nuestro grupo sea exitoso en esto y podamos proveer vacuna a nuestra población. Bueno, esa es una buena noticia, pero claro, en estas urgencias estamos pensando, como tú sabes, en un par de años, año y medio, y actualmente, ¿cómo tú ves la situación? Veo que está empeorando, y esto significa mayor trabajo para otros equipos de los respiradores artificiales que seguramente no van a ser suficientes, ¿no? Modesto, cuando tú correctamente mencionas que una vacuna tarda 2 años, 18 meses, etcétera, eso es válido, es correcto, pero bajo un escenario en donde, digamos, no tenemos una amenaza tan grande al frente. Producir la vacuna es relativamente rápido. Si todos los insumos llegan esta semana, en 2 semanas se puede tener ya un primer lote del antígeno producido. Échale unos 3 meses más o 4 meses para probarlo primero en animales, en ratones primero, para encontrar qué combinación de antígenos y qué combinación de adyuvantes es la óptima, para luego pasar a un modelo de monos, en donde demostramos, o la idea también es demostrar que, tanto en ratones como en monos, la idea es demostrar que la vacuna no causa ningún daño a estos animales y además que los anticuerpos que se han despertado producto de la vacunación tienen la capacidad de neutralizar al virus. Esto ocurre en pocos meses, diríamos, en un escenario sumamente favorable donde todo funciona a la primera y no hubiese que hacer muchos ensayos y pruebas, diríamos a mediados de julio. Cuando tú ya tienes estas pruebas, empieza lo que se llaman las fases clínicas, que son 3 fases. La primera fase, fase 1, es un estudio en donde tú pruebas la seguridad de la vacuna y la capacidad de la vacuna de despertar anticuerpos que sean capaces de neutralizar al virus. Esto se suele hacer en un grupo relativamente pequeño de humanos sanos, voluntarios. Pueden ser entre 200 a 400. Luego de esto, lo usual, la recomendación, es realizar pruebas exhaustivas con decenas o centenas de miles de personas por todo el mundo, la fase 2 y la fase 3, para estar absolutamente seguros de que la vacuna no genera ningún efecto adverso y finalmente pueda salir ya para ser usada de manera masiva en todo el mundo.
Repito, ese tiempo es razonable esperarlo cuando no tienes una amenaza tan grande. Pero en estos momentos no tenemos aún un tratamiento consensuado, no hay un tratamiento todavía que se conozca. El número de casos aumenta muy grandemente. No hay que olvidar que este virus ya se transmite aún cuando la persona no ha hecho síntomas e incluso antes de que las pruebas de diagnóstico confirmen que una persona es positiva. No hay que olvidar, las pruebas de diagnóstico rápido serológicas detectan los anticuerpos más o menos al día 7 en adelante después de la infección, mientras que la capacidad de transmisión ocurre antes de esto. De modo que una persona puede ser serológicamente negativa, no tener síntomas y estar transmitiendo el virus, ¿no? Entonces, esta combinación de una alta y muy temprana transmisión con el hecho de no contar con un tratamiento, lo cual se agrava más en países pobres como el nuestro, en donde nuestro sistema de salud no cuenta con la infraestructura suficiente para abordar un número de casos tan grandes como lo que ocurre. Es evidente que la decisión de esperar tantísimos meses se puede cuestionar. Finalmente, cada país es autónomo dentro de su jurisdicción de acelerar o no un desarrollo de vacuna para aplicarlo a una población. Por ejemplo, en Inglaterra, en Oxford, la vacuna que se está probando ya a fase 1 de humanos no pasó por ensayos preclínicos en animales. La decisión fue hágase y pruébese rápido ya. Y no me extrañaría que de repente la fase 2 y fase 3 de repente no la saltan, pero la aceleran y la simplifican. Entonces, cuando decimos una vacuna tarda meses, eso es cierto, pero bajo los estándares que actualmente están rigiendo las normas de desarrollo de vacunas, que contemplan una situación normal en donde no haya una amenaza como la que tenemos ahora. No voy a decir que las autoridades deban automáticamente validar cualquier vacuna, obviamente que no, hay riesgos, se entiende que sí. En los casos de las vacunas recombinantes de subunidades proteicas como la que estamos desarrollando, el riesgo de que se genere una infección de COVID es cero, absolutamente cero. Pero es cierto, hay una probabilidad, en mi opinión, extremadamente baja, pero finalmente es diferente de cero, que pueda generar algún efecto adverso, y eso tiene que evaluarse. Pero si comparamos el costo-beneficio de retrasar una vacuna a costa de que el número de casos aumente y con ello las muertes, y con ello los costos económicos indirectos, ¿no? El hecho de tener una población susceptible de enfermarse, estamos viendo lo que está sucediendo. Tenemos que ir todos a cuarentena y la economía tiene que ir soltándose gradualmente, ciertas actividades van a estar cerradas. Es un costo altísimo, ¿no? Y bueno, finalmente, como te digo, la aprobación del uso de una vacuna queda en manos de las autoridades de cada país, son independientes en su jurisdicción y no sería de extrañar, Modesto, que ante esta amenaza pronto veamos ya en algunos lugares la vacuna aplicándose mucho más rápido y temprano de lo que estamos creyendo realmente. Ahora los chilenos, científicos chilenos, te pasé una comunicación hace algunos días, están también apostando a las pruebas, ¿no? A través de la espectrometría de masas. ¿Has tenido tiempo de darle una miradita al tema? ¿Cuál es la posibilidad de que Absolutamente. esta técnica pueda dar pruebas más baratas, más eficientes? Manolo, perdón, Modesto, absolutamente, tan pronto me comentaste. Yo hice tres cosas. Primero le escribí a este investigador de Talca, en Chile. Luego le escribí correos a un grupo de investigadores peruanos que tienen espectrómetros de masa. Y luego le escribí a miembros de la Comisión de Biotecnologías
En este momento existe una comisión de científicos que han sido seleccionados por el Ministerio de Salud para que sirvan como asesores en temas de desarrollos biotecnológicos para ayudar a contener y a resolver el problema del COVID. Esencialmente, este método que están haciendo los chilenos es detectar antígenos virales en sangre con una muy alta sensibilidad, tan alta, según ellos, como la que correspondería a una prueba molecular que busca el RNA viral en la sangre, a razón de 800 pruebas por cada 8 horas o 2.400 pruebas por día si se trabajaran en 3 turnos, a un costo que mencionan menor que la prueba molecular. Esto es asombroso. Sabemos que en este momento en el Perú debemos tener alrededor de unos 15 o 20 espectrómetros de masa en diferentes lugares. Tengo conocimiento que hay, bueno, en Lima obviamente, en Cusco, en Arequipa, en Trujillo, en Chachapoyas, en Iquitos, eh, y bueno, probablemente en varios sitios más. De modo que si se logra poner a funcionar estos equipos y estandarizar la prueba, sería algo de un gran beneficio. Yo creo que aquí el paso lo tiene que dar la autoridad, contactarse directamente con la autoridad chilena y hacer un convenio. Bueno, ¿qué esperará Chile? No sé, no sé si serán altruistas absolutos para decir, les comparto mi procedimiento y en particular, el tema es un algoritmo basado en inteligencia artificial que lo que busca es analizar el patrón complejo de picos propios de la espectrometría de masa para poder identificar una huella digital propia del virus. Y en el artículo que tú me pasaste, los autores mencionan que ellos justo tenían su sistema funcionando, justo tenían su algoritmo desarrollado para entrenarlo y tuvieron la suerte, estaban en el lugar y en el momento preciso en donde entrenaron con pacientes con COVID y encontraron que efectivamente había un patrón característico de la espectrometría de masas. Y esto ellos ya lo tienen como un algoritmo entrenado para poder analizar futuras muestras. El tema es que este algoritmo se necesita, no es solo poner la muestra en el espectrómetro de masas y ya tenemos el diagnóstico, no. El espectrómetro va a dar el patrón de picos y se necesita un análisis matemático de ello para poder encontrar la evidencia de que el virus está presente. Pero es un tema que yo he insistido muchísimo en recomendar, que vale mucho, mucho la pena explorar, porque podría ayudarnos mucho, considerando que en este momento las pruebas moleculares son bastante escasas y las pruebas rápidas tienen este limitante, ¿no? Es natural, todo el mundo la tiene, de que se necesita aproximadamente 7 o más días después de la infección para poder detectar un resultado positivo. Entonces, este tema de la espectrometría de masas es algo que debería empujarse mucho. Y aprovechando tu entrevista, eh, invocar, ¿no?, a aquellos investigadores en el país que tienen espectrómetros de masa a que busquen estos temas y empiecen a indagar y, ¿por qué no, formar alguna red nacional de investigadores de espectrometría de masas que pueda empezar a rápidamente buscar estandarizar este método? Bien, hablando un poco del futuro, porque todos los analistas coinciden que se necesita un nuevo mundo para enfrentar los nuevos desafíos. Tú sabes que nosotros hemos estado luchando ya 30 años por que se dé al Perú un Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque, como se muestra ahora, los problemas son interdisciplinarios.
los institutos que tenemos ahora pues son, digamos, separados por sectores, salud, agricultura, etcétera, informática, etcétera, etcétera. Se necesita, creo yo, una estructura del Estado basada en la ciencia y la tecnología y por lo tanto un ministerio que esté en el Consejo de Ministros decidiendo qué hacer en casos como este. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Estoy de acuerdo. Un país necesita una buena ciencia y una buena tecnología para darle la confianza en poder resolver problemas, no solo en salud, ¿no? En diferentes áreas, desde transporte, energía, comunicaciones, educación, etcétera. Finalmente, bueno, no te tengo que convencer a ti ni a los que nos escuchan, quienes tienen un perfil científico marcado. Sabemos que un país sin ciencia, sin tecnología, por más recursos naturales que tenga, estos se acaban y queda ahí. Mientras que el conocimiento, la ciencia y el desarrollo tecnológico es algo que perdura, crece y permite apalancar el desarrollo de muchas actividades que pueden mejorar el sector productivo. Solo podemos recordar lo que pasaba en la España e Inglaterra en la época de las colonias, ¿no? España tenía mucha riqueza, mucho oro, pero Inglaterra tenía ciencia y tecnología. ¿Y quién venció? Pues el conocimiento científico y tecnológico, ¿no? Eso es un ejemplo clarísimo. Y sea cual sea el mecanismo por el cual se deba eh, mejorar las condiciones de los científicos, mejorar el nivel científico y tecnológico del Perú, es bienvenido. El tema de un ministerio es una solución, no lo tengo en duda. Eh, Algunos dirán, pero es generar más burocracia, etcétera. Probablemente tendrá un pequeño inconveniente por ese lado, pero por otro lado, el beneficio que puede generar es muy alto y yo no tengo duda de ello realmente. Ahora bien, para terminar, la ciencia no solamente es, por supuesto, los laboratorios, los equipos, el personal científico, obviamente, pero también tenemos las ciencias básicas que se enseñan en las escuelas, en los colegios secundarios. En mi época, hace ya pues obviamente 60 años, cuando estaba en la primaria, teníamos un curso muy bonito que se llamaba El niño y la salud, ¿no? Y ahí nos enseñaban cuál debía ser nuestro comportamiento para no caer enfermo, ¿no? Me acuerdo claramente, para la tuberculosis, para todo, ¿no? Pues, muchachos, las bacterias están en la saliva, no escupan en cualquier parte, si quieren escupir están obligados, háganlo en lugares donde no vaya a flotar nuevamente al resto de gente, háganlo bajo el sol, etc. Coman frutas, coman esto, nos hacían dibujar las verduras, las naranjas, los huevos, con dibujitos. Qué manera de enseñarnos, ¿no? Cómo había que dormir con las ventanas abiertas para que no se acumulen los microbios, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo es que uno debía lavarse las manos. Y por lo que yo veo en la televisión, seguramente que tú también, uno tiene la impresión que la educación de esa forma ha sido abandonada, porque la gente no tiene aparentemente ningún conocimiento básico. Me han contado, no lo he visto, pero de un chofer que está con sus guantes para protegerse supuestamente del microvirus, pero comiendo un sándwich con ese mismo guante, o sea que el guante estaba contaminando su sándwich. Entonces, o sea que es un grado de falta de educación básica que a mí personalmente me hace concluir que la educación es un fracaso total. El presidente ha dicho que va a haber, bueno, él ya se va a ir dentro de poco, pero se necesitaría un Estado basado en la educación, en la salud, que más o menos va en lo mismo, y por supuesto en ciencia y tecnología. Eh, tú- yo, francamente,
no soy tan optimista. Puede que regresemos a la misma historia. Tú que eres más optimista que yo, cuéntame, ¿cómo ves? Yo no tengo la menor duda que el futuro de una sociedad y el éxito de una sociedad y su desarrollo parte por la educación. Si tú no tienes una sociedad con una buena educación, eh, por más investigadores de primer nivel que tengas, vas a tener una polarización tan fuerte que es como tener un carruaje con caballos muy veloces y otros muy lentos, y la cosa no avanza en conjunto. Se necesita una sociedad con un importante nivel de educación, de instrucción, junto a un desarrollo científico, tecnológico de alto nivel en el país, para no vernos luego estar exportando materia prima sin un valor agregado, o tener que importar toda la tecnología que necesitamos de fuera. Mira, Modesto, este es un momento en el cual, sin haberlo querido, se está demostrando que investigadores con pocos esfuerzos, no hay que olvidar que en estos momentos todos estamos con orden de inamovilidad, y lo que se está haciendo en los escenarios más adversos. No hay facilidades de movilización, no hay facilidades de ir a los laboratorios, no hay facilidades de conseguir componentes, insumos, materiales reactivos, etc. Pese a todo eso, se están haciendo avances, ¿no? Podemos ver, y felicito a la Marina, a la Católica, que han logrado desarrollar estos ventiladores mecánicos y que ya van a empezar a producir más. Investigadores de la UNI, de Cayetano, muchas otras universidades también siguen trabajando para construir otras variantes de ventiladores de más bajo costo, que digamos que no son probablemente para una sala UCI, pero sí para darle la oportunidad a un paciente de pasar 1 o 2 noches y salir de su cuadro de crisis aguda. En fin, muchos temas. Vemos ahorita las aplicaciones de telecomunicaciones que se vienen realizando, que están ayudando a identificar los casos, a entender mejor el mapa epidemiológico, geográfico, etcétera. Investigadores que ya están buscando encontrar nuevos o distintos métodos para diagnosticar la enfermedad, la vacuna misma, estudios para tratar de encontrar qué drogas, medicinas o principios activos o hasta productos naturales podrían tener un potencial de actividad contra el COVID. ¿Te das cuenta? Tenemos un gran problema y ya hay una masa de científicos optimistas, entusiastas, por supuesto, porque el trabajo no es fácil. Nos ha agarrado desprevenidos en todos los sentidos, y se ve pues la desarticulación que tenemos en general, ¿no? Pero yo digo, no debemos usar esto para machacar a nadie, sino simplemente para demostrar que aún pese a todos los esfuerzos realizados con la más buena fe, eh, necesitamos más, necesitamos mucho más de lo que tenemos para estar a un nivel pues de una sociedad avanzada en donde este problema no les representa una enorme amenaza, ¿no? Nosotros estamos en el otro lado. Tan pronto termine el confinamiento, muchos de nosotros sanos vamos a salir, somos susceptibles y nos vamos a empezar a infectar y van a aumentar los casos. Es por eso, y muy importante, ¿no?, que si bien todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno son válidos, y yo estoy de acuerdo, inclusive con esta última extensión del confinamiento, de nada va a servir todo esto si es que al momento en donde se levante la inmovilización, la gente no tenga la conciencia de vida de mantener los hábitos de prevención mínimos. Usar mascarillas, lavarse las manos constantemente, mantener un distanciamiento y mantener pues el mayor esmero en limpieza y seguridad. Sin eso,
no tengas la menor duda de que nos vamos así tremendamente en casos. De modo que aquí el problema no solo ya es científico, tecnológico, económico, ¿no? El tema es social. El tema es la percepción que el pueblo tenga de este problema y su compromiso de ellos finalmente tomar las medidas debidas para evitar que esto se propague. Basta que un grupo de la población no lo haga para que se desate nuevamente un brote y tengamos un repunte en el número de casos. Esperemos sinceramente que esto no suceda y que la población verdaderamente tome la conciencia del caso y actúe de la manera más prudente posible. Efectivamente, no es el momento de criticar a nadie, pero sí señalar que lo que estamos viviendo es producto del abandono de la educación, la ciencia y la tecnología. En este momento, todos los que podamos debemos estar en el frente de la batalla contra este enemigo invisible, pero también creo yo hay que prepararnos para que lo más pronto posible exijamos una nueva estructura del Estado en que se tome en cuenta lo más importante: salud, educación, ciencia y tecnología. Los medios de comunicación, una última pregunta, a mí me preocupan bastante porque tú has señalado que hay que tomar las medidas, las precauciones, ¿no? Los protocolos no son tan fáciles, ahí son engorrosos, ¿no? Tú lo sabes muy bien. Cada familia, cómo comportarse en casa, a veces es extenuante. Pero los medios de comunicación, en las entrevistas, en los reportajes, van obviamente a mostrar los grandes problemas, la pobreza, que es una cosa atroz, pero no veo suficiente información para la población que les sea útil, que les diga cómo estar en casa, que bueno, es decir, los protocolos de la manera más pedagógica. No veo eso. Parece que los medios de comunicación siguen, como en todas las épocas, este programa sensacionalistas. Y eso también tendría que cambiar, ¿no crees? Soy sincero, Modesto, no lo había pensado, pero ahora que lo comentas, creo que podríamos mejorar y deberíamos. Es cierto, ¿no? En los espacios televisivos y de radio debería hacerse más reforzamiento sobre informar a la población de las cosas más básicas y cómo actuar. Ciertos reporteros yo los escucho, te confieso, no escucho mucho las noticias, trato de leer en la noche un poco los resúmenes, ¿no? Pero bueno, hay días en donde ya no está un poco cansado, te vas a ver un poco las noticias y sí, es cierto, se puede mejorar y se debería mejorar. De repente, no sé, algún grupo de comunicadores tratar de armar una campaña educativa, estas que tienen que ser súper elaboradas para tener la mejor llegada a los diferentes sectores de la población, ¿cierto? No es lo mismo un programa para un sector de la población con un nivel de educación que con otro. Entonces, tienen que haber variantes de herramientas de llegada y propalarlas, ¿no? Es una buena sugerencia, creo yo, Modesto. Eh, Debería haber un consenso en los medios para ofrecer estos espacios educativos básicos para los diferentes sectores de la población. Muy bien, Mirko. Muchísimas gracias por haber permitido entrar a tu domicilio vía internet, online. Saludos a tu familia, cuídalos muchos. Eh, Tu mujer, tu esposa, también científica, eh, seguramente también está en la batalla. Cuídense bastante y sigue adelante. Estamos muy orgullosos de ti en la Uni, Virgo. Gracias, Modesto. Aprecio mucho tus palabras y sí, no solo a mí, sino a todo nuestro equipo.
Desde aquí un saludo y un agradecimiento. Esto es un esfuerzo de muchas personas y hay que seguir adelante, como tú dices, ¿no? Con fe y con esa convicción de que lo que hagamos va a servir y la satisfacción de que así suceda. Gracias, Modesto. Tú también cuídate. Un saludo. Muchas gracias, Mirko. Y con los otros amigos será hasta un nuevo encuentro con la ciencia. Chao.